Y bueno, entonces estamos queriendo saber un poco de estos números en resumen de los ingresos totales que hemos tenido al cierre del mes anterior. Así que les cedo la palabra para que alguno de los dos nos responda a esa pregunta. Bueno, así como estaba mencionando Gladys, un poco para compartir con la audiencia, tenemos el informe de Situfin que presentamos esta mañana. En ese sentido, por el lado de los ingresos fiscales totales, al mes de octubre se registró un crecimiento del 4,2% acumulado versus lo acumulado el año pasado en el mismo periodo, ¿verdad? Y en esa línea los ingresos tributarios, que es la principal fuente, vamos a decirle, de recursos de financiamiento del Estado, tuvo un crecimiento del 5,2% en esa línea, ¿verdad? Estamos viendo una dinámica positiva en ese sentido, con recuperación tanto por el lado de la recaudación de los impuestos internos como la recaudación de los impuestos que vienen por el comercio exterior. ¿Y esto, Rolando y Felipe, obedece a la época del año justamente por el pago de los impuestos o es una cuestión de un resultado también de gestión quizás desde el lado de la Dirección de Ingresos Tributarios? Sí, como estaba mencionando Gladys, ¿verdad? Vamos a decirle que hay dos componentes ahí importantes en ese sentido. Sí, el componente, vamos a decirle, estacional de recaudación de tributos. Si tomamos solamente el mes de octubre, tenemos un crecimiento interanual en el mes de octubre de un 16,6%, más o menos. Estoy comparando octubre versus octubre del año pasado. Ahí entran a jugar, ¿verdad?, aspectos como vamos a decirle, las declaraciones juradas, ¿verdad?, los vencimientos de ciertos impuestos que tienen ese componente estacional. Pero también, por otro lado, vemos, vamos a decirle, una mejor dinámica en estos últimos meses de la recaudación proveniente, vamos a decirle, de lo que es del comercio exterior, de las aduanas, ¿verdad?, que actualmente está administrada o gestionada por la DENIT, por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Entonces, vemos también ahí un componente, vamos a decirle, de mejora. Por el lado, se le puede atribuir a una mejora en la eficiencia en ese sentido, básicamente. Bueno, eso por el lado de los ingresos. Ahora bien, si nos centramos por el lado de los gastos, Felipe, vos nos podías también dar algunos datos de cuánto y en qué rubros, sobre todo, es que se va ese recurso público. Sí, al considerar lo que los gastos totales de la Administración Central, lo que podemos decir y destacar al mes de octubre en términos acumulados es que se observa un aumento del gasto total de 14,2%, acá destacando entre los principales componentes que explican este crecimiento, sin hablar de inversión, más que nada gasto corriente, se destaca el crecimiento de la remuneración o los servicios personales, principalmente explicado al mirar por sector dentro de la Administración Central, un aumento del 10,4% para el Ministerio de Educación y Ciencias, un 13,1% del aumento de los salarios para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y también para lo que se refiere a las fuerzas públicas, principalmente se destacan el aumento dentro del Ministerio del Interior de 8,3% y Ministerio de Defensa 10,8%. Y otros componentes relevantes que explican este aumento son, por ejemplo, el aumento del gasto en medicamentos y también lo que se refiere a prestaciones sociales, que con el aumento del 25% que se observó en las pensiones no contributivas, se destaca, por ejemplo, los que son los programas sociales de adultos mayores, por ejemplo, para destacar, en el acumulado de octubre aumentan en 23,5% y el programa Tecoporá en 16,4%. Bueno, esos son sectores vulnerables que sabemos no pueden dejar de ser atendidos,
también lo que hace a compras de medicamentos, pero sí me gustaría tener un poco desglosado esa parte de los aumentos en el sector de salud, en el sector también del Ministerio de Interior y sector docente. ¿Esos aumentos corresponden a incrementos salariales, de acuerdos previos hechos, de ampliación presupuestaria, o hablamos de mayor cantidad de personas contratadas en esos rubros? Es decir, ¿son aumentos de salarios para los que están o son más personas sumadas en esos sectores? Se debe tener en cuenta aquí que en lo que se refiere a los ajustes salariales en estos sectores, que se tiene en cuenta el ajuste por inflación y también acuerdos previos que se vienen realizando de años anteriores que se tenían pendientes con estos sectores principalmente. Entonces es una combinación de ambas cosas, tanto los ajustes por inflación que se tenían pendientes realizar y también acuerdos pendientes con estos sectores. Entiendo, claro, porque en el caso del sector público, ciertamente cuando hay un aumento del salario mínimo, la inflación siempre rápidamente se puede incorporar, pero en el sector público por el presupuesto recién en el siguiente año. Ahora bien, si hablamos también, gracias por esa acotación, ahora bien, si hablamos de lo que es el gasto rígido, que también es algo que siempre observamos, el tipo de gasto que tenemos, ¿existe o no margen para tener algún tipo de acción de gestión justamente desde el lado del sector público? ¿Cómo estamos en cuanto a la rigidez en este cierre? Ahí Gladys, como mencionábamos un poco hoy en la mañana y como está puntualizando también, ¿verdad? Tenemos un gasto rígido que al mes de octubre, si comparamos con los ingresos totales del fisco, ¿verdad?, de la Administración Central, tenemos un componente, un porcentaje del 79% más o menos de los ingresos totales que van destinados al gasto rígido, ¿verdad?, a cubrir este gasto rígido del cual estás mencionando, ¿verdad? Ahí ese gasto rígido está compuesto por las remuneraciones a los empleados, los servicios personales, ¿verdad?, remuneración de los empleados, el pago de intereses de la deuda, y el otro componente son las prestaciones sociales, y dentro de estas prestaciones sociales, ¿verdad?, están las jubilaciones y los programas sociales emblemáticos como adultos mayores y Tecoponá, ¿verdad? Esos tres componentes entre remuneraciones, pago de intereses de la deuda y las prestaciones sociales que nosotros vemos como gastos rígidos o sensibles, ¿verdad?, que llevan un porcentaje importante de los ingresos, ¿verdad?, de los ingresos totales. De cada 100 guaraníes que ingresa, ¿cuánto va a salarios? ¿Y ese monto es mayor o menor que el reporte anterior del mes anterior? Y ahí tenemos que un porcentaje del 67%, o sea, 67 guaraníes de cada 100 que se recauda de ingresos tributarios, ¿verdad? 67 guaraníes van a los servicios personales, ¿verdad? Ahí un poco destacar y mencionar también que el mayor porcentaje, alrededor del 80% de ese gasto en salarios va al sector de salud, educación y al componente de fuerzas públicas, ¿verdad?